y era el disquete. Sí, Y sí, pues sí. en este tiempo ha evolucionado la tecnología, que es una maravilla, la verdad. Mira, desde Costa Rica también lo descubrí. Sí, sí, de muchos. Es que lo compartí también con la red de Ausfal, que son las Ujú, universidades jesuitas de América Latina. muy bien. También lo compartí por ahí. Así que vamos a tener representación de todos lados. Me lo pones difícil, ¿eh? Vaya Por reto. 202. Buenos días a todas y todos. Vamos a esperar unos minutitos a que acaben de conectarse todos y ahorita arrancamos. Les vamos a apagar los micrófonos durante la ponencia y cuando termine Ana, abrimos micrófonos para las preguntas. Aunque vamos a ir recabando las preguntas del chat, si las pueden ir dejando en el chat, las vamos a ir recabando y luego ya se las pasamos a Ana. Desde Argentina también. Sí que llegas lejos. Llegas lejos, yo no. ¿No? Tú. Sí, sí, vamos a grabar, vamos a grabar. Panamá, Creo que aún no está grabándose por eso, ¿no? sí, pues van a oír nuestro Ah, sí. chisme. Sí, sí se está grabando. Guatemala, Panamá, Guatemala, Panamá, Argentina, Colombia, Nueva Nueva York. York, Venezuela, Perú. Lima. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Sí, mucha. Pues son como oportunidades, ¿no? De saber que sí estamos conectados de alguna manera entre todos. Pues Es una sí. sensación así rica. Guerrero. En un minuto empezamos. Mientras se siguen metiendo, a las 12:05 arrancamos. Hermana República de Coajimalpa. Coajimalpa es como un barrio aquí en México, de allá. Se transmitirá en otras plataformas, no nada más por aquí. Bueno, pues son las 12:05. Vamos a arrancar porque el tiempo es oro ahorita con los webinars. Muchísimas gracias a todas y todos los que nos están acompañando. Ya vimos de muchos países de América Latina, de Ciudad de México, de varios estados de la República Mexicana. Nos da muchísimo gusto que esta convocatoria haya tenido tanto éxito. Yo creo que es el tema, uno de los grandes temas hoy en día con toda esta migración que hemos hecho hacia la educación en línea. Agradecer a Ana por su disponibilidad. Y bueno, creo que su perfil académico lo tienen todos en el cartel. Y como vamos a hablar de emociones, yo la quiero presentar desde la emoción que me da tenerla y verla además, porque hemos chateado y lo que sea, pero no la había visto. Entonces me da mucho gusto verla bien, saber que están bien todos por allá. Y bueno, pues a Ana nos conocimos en la Universidad de Barcelona, el Instituto de Ciencias de la Educación de aquel entonces. Fue mi jefa, trabajé con ella en la revista de innovación e investigación en educación. Pero sobre todo me gustaría presentarla como quien es ella. Es una persona muy positiva, es una mujer que siempre
atrae lo bueno de todo el mundo, porque además destaca lo bueno de todo el mundo y sobre todo muy positiva, ¿no? Evidentemente, pues como vimos en su perfil, pues todo esto además no lo hace de corazón, pero además lo hace con conocimiento. Ha trabajado mucho con la resiliencia, con las neurociencias, las emociones. Y bueno, pues yo cuando la conocí estábamos más bien en el rollo de educación en línea, así que combinado todo eso es un bagaje impresionante y pues gracias a todo eso pues nos puede dar este webinar de hoy sobre emociones, que de hecho es el título de uno de sus libros, Comunicar y Educar a través de la red. Así que bueno, Ana, pues te doy la bienvenida, te agradezco muchísimo tu disponibilidad, tu tiempo para acompañarnos hoy y pues te dejo la palabra para que nos ilustres en este tema. Bueno, muchas gracias, Ana. Siempre es un placer estar y compartir con vosotros. Tuvimos la suerte antes del confinamiento, ¿no? De poder estar ahí, de estar vivencialmente con vosotros y no podía ser, ¿no? De otra manera que hoy poder compartir este espacio también con todos vosotros, aunque sea desde la distancia, ¿no? Pero también desde esa cercanía que nos facilita, ¿no? La tecnología. Bueno, pues nada, vamos a empezar. Vamos a empezar. Y quería empezar justamente con esta frase de Marina Garcés, supongo que ya la conocéis, ¿no? Gran filósofa, ¿no? Que dice eso, ¿no? Cuidarnos es una nueva revolución, ¿no? Si la pandemia nos ha traído todas las cosas que nos ha traído, también nos ha traído ese cuidarnos, ¿no? Y cuidar al otro, ¿no? Y en educación lo tenemos que hacer más que nunca, ¿no? Ese cuidarnos nosotros para poder cuidar a nuestros estudiantes, ¿no? Por tanto, esta conferencia, este webinar, le comentaba a Ana antes, ¿no? Mi primer webinar de mi vida fue sobre emociones, eso haría en 2008 o así. Y claro, desde aquel entonces a ahora, también la situación ha cambiado, las tecnologías han cambiado, el contexto ha cambiado, ¿no? Y por tanto el contenido también ha cambiado, ¿no? Pero quería empezar con este énfasis en cuidarnos, ¿no? Y en poder cuidar a los demás, porque esto es lo que nos requiere en este momento más que nunca, ¿no? La situación que estamos viviendo. Marina Garcés, gran filósofa, sí, señores. Bien, ¿y cómo he diseñado esta charla? La he diseñado porque estamos pasando por un momento de emergencia, ¿no? Y estamos buscando soluciones rápidas, ¿no? Por este contexto que estamos viviendo, pero también entramos ahora en una fase de mirar ya con perspectiva y poder rediseñar. O sea, hemos tenido que dar una primera solución rápida de emergencia a la situación, pero también ahora, ya como un poco más de calma, ¿no? Podemos ir pensando cómo queremos que sea la educación que nos viene, ¿no? La educación en los próximos meses y en los próximos años. Por tanto, hay como dos ritmos, ¿no? Un primer ritmo de soluciones rápidas, porque la situación era la que era, pero ahora una velocidad mucho más lenta y más a largo término, ¿no? Para situar qué es lo que queremos en educación. Y lo he intentado, ¿no? Concentrar las ideas bajo esas premisas que ahora os voy a comentar, que es de las pantallas a las personas, de sincronías y asincronías, el dentro y fuera, el lejos y cerca, por tanto el abandono y el acompañamiento, y la frustración y la satisfacción. No sé si es esto lo que queríais. Si hay una cosa que también os interesa más, ¿no? Pues a lo mejor eso, hacerlo emerger también por el chat y a ver si lo vamos pudiendo solucionar o dando respuesta. ¿Sí? La presentación como tal no se va a compartir porque tendréis toda la presentación compartida, o sea, ¿qué más queréis?
Dice Susana, ¿no? La pregunta, la experiencia de la pandemia para mí fue ver y sentir la ansiedad de mis alumnos dedicada todo el tiempo para catarsis. Sí, señora, ¿no? Esto es lo que vamos a ver, cómo acompañamos, ¿no?, a nuestros estudiantes en estos momentos porque nos necesitan. Fijaros, en el 2007 publicamos este libro que se llama Emociones, ¿no? Y nos ponían esta portada. Y de esa portada después os voy a hablar porque tiene mucho que ver con lo que vamos a desarrollar esta tarde. Entonces, el contenido de esta charla pivota sobre este libro, el de Emociones, y pivota también sobre estos dos. El de Didáctica Universitaria en Entornos Virtuales, que ya también tiene unos años de solera, y el Enseñar y Aprender en la Universidad, que es un poco más. O sea, quiere decir que si queréis profundizar en estos términos, esas son las bases de las cuales me serví. Bien, pues os decía, esta fue la portada que nos pusieron en el libro sobre emociones, ¿no? Claro, cuando tú ves este libro, ¿qué tipo de formación se observa, ¿no? ¿Y cuál es el papel implícito tanto del estudiante como del docente, ¿no? Claro, si miramos esta foto, tú lo que ves es un ambiente frío, ¿no?, donde alguien está aquí solo, ¿no?, con sus apuntes, y sigue habiendo alguien que explica, ¿no?, como si eso fuera la única fórmula, ¿no?, de hacer formación remota, a distancia, en línea. Aquí ya no entraremos en el juego de palabras, ¿no?, sabiendo que cada uno es un concepto diferente, ¿no?, y un término y una metodología diferente, ¿no? Claro, nosotros podemos hacer que esta educación virtual sea totalmente fría, como esta imagen, o la podemos hacer tan cálida como seamos capaces de hacerla. Y esa es la gran diferencia, ¿no? Y de eso vamos a hablar, de cómo hacer entrar esa calidez, ¿no?, ese acompañar las emociones, ¿no?, la ansiedad que decía la compañera, y cómo más que nunca trabajar las emociones en las aulas virtuales, porque es lo que nos toca. Bien, decía que una de las primeras premisas era de las pantallas a las personas, ¿sí? Y de las pantallas a las personas es una explicación que hace José Blas. José Blas es un gran maestro, también profesor de la Universidad de aquí de Murcia. Y José Blas en esta entrada a su blog habla de eso, ¿no? Y hace esta explicación del easy. A ver, ahora. Dice, ¿y si nos ponemos a pensar las comunidades docentes juntos? O sea, aprovechamos este momento que estamos viviendo, ¿no?, para repensar como docentes qué es lo que queremos, ¿no? O dice, ¿y si aprovechamos la crisis y la flexibilización que nos da la administración, ¿no?, para descubrir lo que funciona, lo que nos perdemos, ¿no?, para, ¿no?, poner un poco la educación en patas arriba, ¿no?, para rediseñarla como nosotros queremos, ¿no? Dice, ¿y si los tiempos se ralentizan, ¿no?, y hacemos una educación más lenta? Porque yo no sé vosotros, pero nosotros pasamos de unas primeras 2 semanas muy frenéticas, que era todo hacer, casi sin pensar, y probar, y ahora Zoom, y ahora bueno, cualquier, ¿no?, el Skype, el Team, ¿no?, todas las plataformas, todas las posibilidades, pero sin pararnos, ¿no?, a ver realmente qué necesitaban nuestros chicos y chicas, ¿no?, y cómo poderlos acompañar en este proceso, ¿no? Era como, pues eso, ¿no?, una respuesta de emergencia, que ya es natural, que sea así, pero nos pusimos a hacer sin pensar. Y quizás ahora sí que es el momento de, bueno, detengámonos y empecemos a rediseñar, ¿no? Y dice José Blas, ¿no? ¿Y si dejamos que ellos regulen el tiempo que necesitan, ¿no? Y no cumplirlo, no ir nosotros con unas imposiciones, ¿no? Porque nos hemos puesto también a darles mucha tarea, ¿no? Y les hemos ahogado con muchas tareas. Que si hiciéramos un estudio de tiempo, veríamos que es inviable, ¿no? Y más cuando su cabeza
está en otras preocupaciones, ¿no? Entonces, todo ese trabajo, ¿no? Es muy interesante darnos ese tiempo del easy, ¿no? Dice otro easy. ¿Y si cada alumno lo vinculamos en una estrategia de mentoría con otro compañero, ¿no? O sea, que se apoyen también mutuamente, ¿no? Porque muchas veces en un aula presencial, si nuestra explicación queda floja o queda un poco diluida, entre ellos, ¿no? Se lo acaban de explicar, ¿no? Y eso, ¿por qué no lo podemos hacer también virtualmente? ¿No? ¿Por qué no hacemos esas mentorías, esa posibilidad, ¿no? De que entre ellos, ¿no? Se vayan explicando, ¿no? O haciendo que ese significado, ¿no? Sea más con su propio vocabulario. Y dice, ¿y si empleamos modelos de investigación a todo el alumnado, ¿no? Y proponemos investigaciones caseras? O si unimos el currículum más informal con el formal, ¿no? O sea, hacemos entrar, estamos viendo hoy más que nunca, ¿no? Esta tendencia, pues, de buscar también recursos en la red, ¿no? Pues eso que estamos haciendo ahora como emergencia, a lo mejor también lo podemos integrar, ¿no? Después, cuando todo esto, ¿no? Esté un poco más calmado. Por tanto, ese easy, bueno, es una provocación justamente para poder reflexionar y pensar juntos. ¿Sí? Repasaré un poco los capítulos de este libro de emociones para sentar un poco las ideas clave, ¿no? Y empezábamos el libro con el capítulo de Babá que se llamaba Humanizar la red, ¿no? Y en Humanizar la red, un poco lo que se trataba en aquel momento era eso, ¿no? De la importancia de que la tecnología puede ser muy fría, pero si nosotros trabajamos todas las competencias personales en los entornos virtuales, ¿no? Y trabajamos esas emociones, le podemos dar esa calidez humana, ¿no? Y humanizar justamente la red, ¿no? De esto también habla magníficamente bien Alfons Cornella, ¿no? Alfons Cornella es un gran innovador de aquí de Cataluña, una persona referente en el mundo de la innovación. Y él el año pasado sacó este libro que se llamaba Educar humanos en un mundo de máquinas inteligentes. Él, el paralelismo que hacía era, estamos tendiendo, ¿no? A robotizar a las personas, ¿no? Que las personas cada vez somos más robotizadas, ¿no? Y estamos intentando humanizar también a los robots. Dice, algo nos estamos perdiendo, ¿no? Porque los robots les estamos poniendo ya un aspecto más humano, ¿no? Incluso que piensen. Y en cambio, perdón, a los humanos nos estamos robotizando, nos estamos poniendo a la tecnología incluso en la piel, ¿no? Con lo cual, las tecnologías nos pueden aislar, pero también nos pueden justamente hacer comunidad. Y ahora veremos también cómo, ¿eh? Fijaros, a Larry Rosenthal, que ha sido el que recibió el galardón al mejor profesor del mundo, se le preguntaba sobre el rol de la tecnología. Y él decía lo siguiente, dice, creo que la tecnología, más que ser consumidores de tecnología, a nuestros chicos, los que teníamos que hacer es que fueran ellos los creadores de la tecnología, ¿sí? Por tanto, aquí hay un énfasis, ¿no? En no solamente consumir tecnología, sino justamente ser los creadores de la tecnología, ¿no? Ser nosotros, ¿no? Nuestros estudiantes, los que puedan crear ese futuro. Mirad, en el webinar de esta tarde, Trishi Tokuhama estaba explicando justamente las ventajas, por ejemplo, de la educación virtual, ¿no? Y ella decía, a nivel 6 cosas básicas, ¿no? Que podíamos buscar otras, pero me hacía gracia traerlas a colación aquí. Ella decía, por ejemplo, cuando trabajas en online con grandes grupos, ¿no? Hay un efecto de desinhibición, o sea, tú a veces conoces más a un estudiante en virtual que en presencial. ¿Por qué? Porque hay ese efecto de desinhibición, o sea, te enseñan, te muestran, ¿no? A unas partes de ellos que a lo mejor presencialmente no lo harían, ¿sí? Y eso es muy poderoso.
¿no? Eh, Cuando la compañera decía a esa catarsis con los chicos, bueno, porque a lo mejor presencialmente, a lo mejor sí, ¿eh? Pero es más difícil que te vengan, ¿no?, una tutoría para abrirse. Pero en cambio, desde la virtualidad es más fácil, ¿no?, ese efecto de desinhibición y acercarse a las personas, ¿no? Y después también se produce ese contagio social, ¿no? Decía Tracy, cuando nos hablamos, ahora yo nos estoy viendo, ¿no? Pero se puede hacer que nos viéramos todas las caras, ¿no? Claro, cuando tú estás explicando en una clase con mucha gente, hay caras que se te quedan ocultas detrás de la cabeza de alguien, ¿no? Dice, y además, aquí lo bueno es que aparece el nombre de las personas, ¿no? Pues tengo aquí a Paola, a Nayai, ¿no?, a Alison, a Yolanda, ¿no? O sea, que tú puedes nombrar, ¿no?, a esas personas y las haces visibles, ¿no?, en tu charla. O ya decía, en las aulas pequeñas, ¿no?, tú puedes en virtual hacer aulas pequeñas en un Plus Plus, ¿no?, y puedes hacer un aprendizaje mucho más personalizado y mucho más auténtico, ¿no? O justamente, por ejemplo, con la herramienta esta del chat que estamos siguiendo ahora, ¿no?, es más fácil atender las preguntas de la gente o que el profesor, ¿no?, sepa realmente qué es lo que está preocupando a sus estudiantes. Y si no lo puede atender en el momento, lo puede atender en diferido. Pero es una manera de permitir al otro, ¿no?, expresar sus dudas, ¿no? Y eso a veces en presencial no es tan fácil, ¿no?, porque tenemos miedo al ridículo, porque, ¿no? Decía, otras ventajas, por ejemplo, que la tecnología nos puede traer, dice, son todas las herramientas que hay o las aplicaciones, ¿no?, para evaluar, ¿no? Dice, la tecnología nos puede facilitar esta tarea, ¿no?, de ir controlando el nivel de adquisición de algunos conceptos, ¿no? Porque hay herramientas que te lo hacen de forma más gamificada, ¿no?, y mucho más eficaz que no tú corrigiendo. Después, ¿cómo puedes crear comunidad de aprendizaje también a través de los foros, ¿no?, pero buscando una dinámica, una metodología, ¿no?, que haga que eso sea posible. Si yo creo un foro y yo no lo dinamizo, yo no estoy presente, no quedan claras las instrucciones, evidentemente que el foro quedará muerto, ¿no? Entonces, ¿cómo hago para que eso pase, ¿no? Y después ella decía una sexta estrategia o herramienta, que eran las mini bibliotecas, ¿no? Pues eso, saber qué conocimientos previos pueden tener esos estudiantes y hacerlos aflorar en el aula. Y ella venía a decir que la enseñanza en línea tenía sus ventajas en tanto que ahorraba tiempo, por ejemplo, ¿no?, pues de correcciones o cosas que la tecnología nos puede facilitar, ¿no? Puede permitirnos diferenciar diferentes puntos de entrada de los estudiantes y dar, ¿no?, diferentes premisas para que cojan el ritmo, ¿no?, personalizar más el aprendizaje, ¿no?, y intentar trabajar, ¿no?, con esas premisas basadas en la evidencia. Bien, de este gráfico hemos hablado de las pantallas y las personas y ahora me voy a entretener en el lejos, cerca, abandono y acompañamiento. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Sí? Vale. Gracias, Ana. Necesitaba un feedback. Bien. Cuando hablábamos de acompañamiento en aquel momento con Karma Trinidad en el libro, en este capítulo hicimos como el recorrido de un estudiante que entra por primera vez en un online, ¿no? Y todos los sentimientos y emociones con los cuales va atravesando en ese online, ¿no? Desde esa sensación de soledad, de Dios, me he perdido, ¿no? Aquí estoy sola ante el peligro, ¿no? El de la duda de lo habré hecho bien o lo habré hecho bien, lo he enviado por aquí, me he dejado de ver esto, no seré capaz de controlar todo esto, ¿no? hasta ese primer enamoramiento, ¿no?, con el sistema, con la manera de aprender, ¿no? Y de ahí la satisfacción, ¿no? Y el querer verse y quedar con, ¿no?, con los compañeros de clase, ¿no? Y yo creo que fue como muy clarividente porque recogíamos justamente las expresiones de nuestros estudiantes, ¿sí? O sea, cogíamos todo lo que ellos nos habían dicho que habían vivido en este proceso del online, ¿no?
para también después nosotros mejorar, ¿no? Y cómo acompañar en cada momento, ¿no? Si se sabe que en un primer momento el sentimiento que domina es la soledad, ¿no? Pues buscar nosotros estrategias como docentes de acoger a esos estudiantes, ¿no? Si después hay un sentimiento más de duda, ¿no? De lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo bien, ¿no? Pues aclarar muy claro, ¿no? ¿Cuál es la premisa de esta semana o cuál es la premisa, ¿no? Para que les quede claro el camino a seguir, ¿no? Bueno, pues eso, detectar cuáles son los sentimientos que hay detrás, ¿no? De cada paso de esta evolución, ¿no? Por un curso online. John Ferrés, que es un gran maestro de la comunicación, dice eso, ¿no? Dice, si ser un buen educador comporta ser un buen comunicador, y si ser un buen comunicador implica la capacidad de sintonía, un buen educador debe tener capacidad de seducción, en el sentido de tener empatía y deseos del interlocutor, ¿no? O sea, solo se puede educar si eres capaz de seducir. Entonces, ¿cómo podemos seducir, en este sentido, desde el online, ¿no? ¿Cómo podemos comunicar de tal manera que seduzcamos a nuestros estudiantes desde el online? Y aquí me remito al método de la abuela, que no sé si conocéis, o seguro que lo habéis oído porque Sugata Mitra es muy famoso. Tiene muchos TEDs y muchos libros y tal, pero uno de sus TEDs más famosos, ¿no? Hace alusión a eso, al método de la abuela. ¿Y el método de la abuela qué es, no? Él, si sabéis, lo que hizo fue distribuir diferentes ordenadores, ¿no? Por la India, en la ciudad, ¿sí? Y hizo que los niños se acercaran a esos ordenadores, ¿no? Y el método de la abuela, ¿qué era? Pues tener un adulto, o sea, ¿qué hacen las abuelas? Las abuelas te animan, ¿no? Las abuelas siempre son, siempre no, pero casi siempre no. El prototipo de abuela es una persona que está ahí, ¿no? Y te dice, oh, qué bien que lo has hecho, ¿no? Oh, qué bien que lo has hecho. Pues el método de la abuela era justamente eso, tener un adulto significativo que está al lado, ¿no? De ese chico que está interactuando con el ordenador, ¿sí? Y cuando están ahí, el adulto no hace nada, solamente está ahí sintiendo el niño que está acompañado, pero el papel solamente es de estar presente. No sé si me explico, ¿sí? Por tanto, a muchas veces, como educadores detrás de la pantalla, tenemos que hacer como si fuéramos abuelas, o sea, que el alumno, que el estudiante, aunque esté en su casa, nos sienta cerca. Y a veces solamente es para decir, vas bien, no hay más explicación, solamente es esa sensación de, no estoy solo, hay alguien ahí, ¿no? Hay alguien que me está observando, alguien que me está acompañando, ¿sí? Bueno, el método de la abuela, esta es una lámina también muy que ha ido por muchas redes, ¿no? Pero aquí quería hacer alusión al otro tema que es el humor, ¿no? ¿Cómo estamos de humor cuando estamos dando clases? ¿No? En un momento que estamos, ¿no? Con tanta ansiedad, tanta angustia, ¿no? ¿Podemos utilizar el humor? ¿Cómo lo podemos utilizar? ¿En qué tono, no? Pues ahí Enric Benavent nos explicaba, ¿no? Los beneficios del humor, la comicidad, cómo crear comunidades virtuales, cómo crear el humor por email, ¿no? Claro, ahora tenemos ya todos los emoticonos que nos ayudan mucho en este trabajo de acompañamiento emocional. Cuando empezamos toda esta aventura, los emoticonos casi no existían, eran los dos puntos y el paréntesis casi, ¿no? Pero entonces, ¿cómo utilizamos ese humor sin caer en el sarcasmo, sin reírnos de los otros, ¿no? Pero sí ese punto para distensar, ¿no? Esa tensión que hay en este momento, ¿no? Entonces, como ser muy cuidadosos, ¿no? Pero acercarnos al otro también con ese punto, ¿no? De que pueda aliviar su dolor, ¿no? Con un poco de humor. Bueno, un poco de humor, ¿no?
Dice, a veces siento, doctor, que tanta tecnología me está despersonalizando. Pues sí, sí, realmente. Muy bien. Vamos a la frustración y a la satisfacción. ¿Sí? Vale. Frustración. Fijaros, uno de los grandes retos, yo creo, de toda la virtualidad y todo lo online es el abandono. Es el abandono de nuestros chicos y nuestras chicas. Y fácilmente abandonan por varios motivos, ¿eh? Pero uno es por la frustración, ¿no? Y el otro por la soledad, por sentirse solos, ¿no? Entonces ahí cómo acompañamos, ¿no? Y cómo trabajamos la frustración de estos chicos y chicas, ¿no? Y estamos hablando de la frustración del estudiante, pero también puede ser la frustración nuestra, ¿eh? Como docentes. Por ejemplo, ahora, como docentes, hemos hecho un máster en 2 semanas de tecnologías. Había una preocupación por las competencias digitales de los docentes y se ha demostrado que en 2 semanas, un mes, la gente ha aprendido 8.000 tecnologías porque eso era una necesidad, ¿no? Pero esto, claro, crea mucha frustración como docente en el sentido de que no dominas, no controlas, es otro parámetro. Ni las clases son, yo no puedo pasar de la presencialidad al online, no puedo, no es esto, ¿no? Entonces tengo que reconvertir y eso me genera muchos miedos, me genera eso, mucha frustración, ¿no? Y también la frustración de la institución, porque a lo mejor la institución está pidiendo unas cosas y tampoco tiene los medios, ¿no? Para exigirlos. Entonces es como, ¿no? Un juego de frustraciones que están ahí, están latentes, ¿no? Que están latentes. A ver, un momento que Jimena pregunta. ¿Tú recomiendas que los alumnos conecten su cámara de clase? ¿Eh? No puedo... Espérate que no te leo bien, ¿eh? Falta un cachito aquí. Vale. Yo recomiendo a los alumnos que conecten la cámara en clase al menos un momento. Al menos el momento inicial para saludar, para preguntar si están bien, ¿no? Si necesitan algo. Si hago una tutoría, evidentemente es con cámara, yo necesito verlo. Ahora, cuando estás haciendo la explicación para que no te interfiera, pues puedes decir eso como han hecho ahora, ¿no? Pues micros apagados y cámaras apagadas. Básicamente por una cuestión de cobertura de la red, ¿eh? Pero el verlos es esencial. Es esencial, al menos eso, al principio para saludar y para saber cómo están. Ya sabemos que en estos días los podemos ver en pijama, despeinados, o sea, que no, como no estarían en presencial, pero bueno, si nosotros tampoco le pegamos brombo, sino que aceptamos que esa es la situación porque estamos en su casa. En sí, esto es a distancia, pero es más íntimo que nunca, porque entramos en las casas de todos, ¿no? Vosotros ahora estáis viendo mi casa y yo podría estar viendo vuestras casas si tuvierais la cámara abierta, o sea que perdemos ese grado de intimidad, ¿no? Ay, ¿cómo ver esto? Y la satisfacción, ¿no? O sea, si la frustración está por un lado, es una cara de la moneda, por el otro lado de la moneda es la satisfacción. ¿Y la satisfacción de qué? Pues la satisfacción, por ejemplo, de haber superado, ¿no? Pues ese reto, ¿no? Del esfuerzo, de las renuncias, del placer por aprender, ¿no? Claro, si trabajamos sobre la satisfacción, ¿no? Haremos que estén súper motivados, ¿no? Por querer aprender. Yo no sé si os ha pasado a vosotros, a nosotros nos pasó que eso, las primeras semanas tenían más ganas que nunca, estaban súper motivados, más ganas que nunca de hacer cosas. Tú decías, esto, sí, esto otro, pues también, o sea, están hiper motivados, hiper motivados. Y yo le decía a los compañeros, aprovechemos, aprovechemos, o sea, ¿cuándo han estado tan motivados? Nunca, pues ahora aprovechemos. Era esa necesidad, ¿no? De saber que estás vivo. En sí es muy básica ese instinto, ¿no? Pero, wow, pues aprovechemos, ¿no? Esas ganas, ¿no? Esa motivación. Bien, y ahora os quiero explicar, para mí, el parámetro Trifor, que para mí explica muchas cosas del online y de la virtualidad.
fijaros, todo lo que es online pivota sobre estos tres ejes, que es el eje de la flexibilidad, o sea, cuánto flexibles somos nosotros como docentes, el grado de responsabilidad de los estudiantes, es cuántos responsables son, ¿no? Y el grado de organización, o sea, cómo nosotros organizamos lo que vamos a enseñar, ¿no? En función de esto, se pueden dar diferentes escenarios, ¿sí? Y estos escenarios son los siguientes, ¿no? Por ejemplo, si hay mucha flexibilidad, o sea, yo, docente, lo diseño con mucha flexibilidad, hay mucha responsabilidad por parte del estudiante y hay poca organización, ¿no? Lo que pasa es que el estudiante lo consigue por mérito propio, o sea, es él, ¿no? Porque como es responsable, ¿no? Pues se apaña, ¿sí? Si hay mucha flexibilidad, pero no es responsable el chico y nosotros somos muy organizados, ¿no? ¿Qué puede pasar? Pues que este estudiante, ¿no? Se le ofrece, ¿no? Entonces está ahí, pobrecillo mío, ¿no? Se ofrece ese soporte y un itinerario personal. ¿Por qué? Porque él no es responsable, por tanto nosotros, como somos muy organizados, le vamos a dar, ¿no? Esa personalización de su aprendizaje. Si somos muy flexibles, él no es responsable y nosotros no somos organizados, esto es un caos. Esto es un todo vale. Si nosotros no somos flexibles, él es muy responsable y hay mucha organización, el estudiante hace, pues que cumple los requisitos, ¿no? Pues se tiene que hacer A, se tiene que hacer B, B. Si no hay flexibilidad, no hay responsabilidad y no hay organización, aquí es cuando acaba abandonando nuestro chico o nuestra chica. Si no hay flexibilidad, hay mucha responsabilidad y no hay organización, el estudiante lo que tendrá que hacer es esforzarse mucho más, ¿no? Y si no hay flexibilidad ni responsabilidad, pero sí que hay organización, nuestro estudiante se siente atrapado, ¿no? Porque le hemos ido presionando, ¿no? Y se ha quedado ahí atrapado. ¿Estaríais de acuerdo con este parámetro Triforce? ¿Lo habéis vivido? ¿Os suena? Sí, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cuál es la moraleja, no? Pues podemos y debemos ser flexibles con nuestros chicos y más como están ahora, ¿no? Pero tenemos que trabajar su responsabilidad y tenemos que trabajar nuestra organización, ¿no? Cuanto más organizados estamos en el online, ¿no? Más éxito educativo. Cuanto más responsabilidad de los chicos y las chicas, ¿no? También más éxito. Y cuanto más flexible, porque nos adaptamos a ellos y a las circunstancias, también mejor, ¿no? Muy bien. Y ahora vamos a hablar de las sincronías y las asincronías y el dentro y el fuera, porque los he agrupado. Jordi Jovany hace un artículo de Net21, que es un espacio muy interesante como maestros, que os recomiendo, y le llama así, 30 reflexiones educativas en forma de tweet, y le dice un virus antipedagógico. De los 30, no voy a leer los 30, pero sí que he cogido 5 que creo que pueden ser útiles. El número 2 dice, en esa situación crítica que vivimos, momentos excepcionales de angustia, incertidumbre, estrés y duelo. Y eso está ahí, o sea, eso no lo podemos negar. Por eso las emociones más que nunca son importantísimas. Porque si un chico está de duelo, no puede estar atento a nuestros contenidos, ¿sí? Entonces, ¿cómo trabajamos? Y esa es la pregunta de antes, ¿no? Esa angustia, esa incertidumbre, ese estrés, ese duelo, ¿no? Entonces, la primera premisa es darles tiempo a que ellos hagan ese proceso de duelo, ¿sí? Nosotros tampoco somos psicólogos, o sea, bueno, al menos yo. Entonces, hay una parte que puedo atender y otra parte que tendré que derivar porque no es mi competencia profesional, ¿no? Pero sí que es mi competencia acoger ese estado emocional de aquel chico y chica y poderlos acompañar de la mejor manera posible, ¿no? Claro, depende de la asignatura también si os da ese margen o no ese margen. Nosotros, por ejemplo, hemos trabajado porque nació de una necesidad de las estudiantes de trabajar el cuidado y hemos hecho sesiones de cómo cuidarnos,
¿vale? Sesiones que hemos co-creado entre estudiantes y nosotras. Pero eso también va relacionado con las asignaturas, las materias, ¿no? Pero es importante hacer emerger este momento y saber poder acompañar justamente en este momento, ¿no? El tercer tuit ha estado sobre la mesa la necesidad de fortalecer la relación entre la complicidad entre familia y escuela, ¿no? Y esto yo creo que es un momento histórico, ¿no? Claro, si estamos hablando de la universidad no tiene tanta repercusión, pero los que sois maestros y no estáis en la universidad, es un momento clave, ¿no? Las familias están reconociendo más que nunca en la labor de los maestros, ¿no? Y ven vuestro trabajo, lo que implica el esfuerzo que estáis haciendo, ¿no? Entonces, esta sinergia que está apareciendo ahora entre familia y escuela, a ver cómo le dotamos de sentido para la educación del futuro, ¿no? El cuarto tuit dice, se hace necesario mantener el vínculo con los estudiantes y fortalecer su interés por aprender, ¿no? Lo que decíamos. O sea, ahora más que nunca necesitan de ese acompañamiento emocional, ¿no? Para transitar este momento que estamos viviendo, ¿no? Y acompañarlos para que ellos estén mejor y nosotros también, claro. Dice el quinto, es importante ser conscientes de la necesidad de la orientación en la organización del tiempo, las tareas y las rutinas, ¿no? Hemos pasado todos a teletrabajar, ¿no? Teletrabajar no significa 24 horas, sino que también tenemos que marcar esos tiempos, ¿no? Es el tiempo de trabajo, el tiempo de descanso, el tiempo de estar con la familia, el tiempo, ¿no? Y eso significa reorganizarse, ¿no? Rediseñar también los espacios familiares de convivencia y tejer, ¿no? Otras maneras de estar en casa, ¿no? Y el sexto es, hace falta reconocer la educación emocional, ¿no? Y la cohesión social que no pueden estar fuera del currículum, ¿no? Pues lo que decíamos. Si ya se sabía sobre la importancia de las emociones en educación, ahora más que nunca queda más que demostrado, ¿no? Sabemos que las emociones son básicas para el aprendizaje y ahora no podemos eludir ese papel de acompañamiento emocional justamente en la educación. En comunicación y pedagogía había salido también un monográfico justamente de la tecnología y la educación emocional, ¿no? Y decíamos lo de la sincronía y la sincronía, ¿no? Claro, porque me parece que salía también por aquí una pregunta, ahora después haremos un repaso de las preguntas, sobre la pesadez, ¿no? De estar pendiente de estar síncrono con el otro, ¿no? Claro, hacer una educación virtual online no significa sincronizar siempre, ni mucho menos, sino que tenemos que jugar con qué hacemos sincrónicamente, como estamos haciendo ahora, y qué podemos hacer asincrónicamente, ¿no? Entonces, jugar con esos tiempos es esencial. Primero porque un chico o una chica no puede estar 8 horas delante de una pantalla, ni nosotros tampoco deberíamos de hacerlo, ¿no? Y entonces, ¿cómo jugamos con esos tiempos, ¿no? Y con hacer esta sincronía o asincronía, ¿no? En sí, este autor que os recomiendo, en el aroma del tiempo, dice eso, ¿no? Quizá a lo mejor no estamos ni en síncrono ni en asíncrono, sino en la disincronía, que es ese concepto de que el tiempo se escapa, ¿no? Porque nada concluye, ¿no? Esta sensación de estamos a miércoles, estamos a lunes, estamos a jueves, ¿no? Que estamos teniendo todos, ¿no? Que no sabemos ni el día ni la hora, porque todo se ha quedado, ¿no? Así por hacer. Por tanto, es muy importante el trabajo como docentes de empatizar, ¿no? De empatizar con nuestros estudiantes, ¿no? Y cómo ser comprensivo y sensible a las expresiones también de los demás, de los otros compañeros también, y cómo les ayudamos para esa comunicación en un entorno virtual, ¿no? Cómo decir las cosas, ¿no? Porque las cosas quedan por escrito. Entonces, cómo yo me expreso de una manera que tampoco pueda herir al otro, ¿no? Que pueda decir lo que tenga que decir de manera asertiva, ¿no? Y cómo hacerlo para que el otro, ¿no? También se sienta cómodo para poder expresarse, ¿no?
Y eso también es muy importante, porque esto a veces no nos lo han enseñado, ¿no? Y cada uno viene de una manera de hacer, ¿no? Y esto tiene unas reglas del juego muy importantes. Porque a lo mejor si yo no soy empático con el otro, puedo hacer que ese aprendizaje también queda más diluido, ¿no? O más eh, menos humanizado, vaya. Y la importancia también de los juegos en la educación. Aquí se hizo el capítulo sobre los videojuegos, pero bueno, ahora hablaríamos de la gamificación, ¿no? De toda la importancia de gamificar también en el aprendizaje, ¿no? Aquí es todo el grupo de Imán Marín, de Marimba, ¿no? Sobre qué conlleva el juego y qué conlleva el juego en el aprendizaje y en las emociones, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Según Calvá, ¿no? ¿Cuáles son esas clasificaciones de tipos de actividad que nos lleva el juego, ¿no? Pues desde la competición al azar, al vértigo y a la simulación, ¿no? Entonces, esa actitud lúdica que se desprende jugando, ¿no? La podemos utilizar perfectamente aprendiendo. Entonces, yo no sé cómo estáis vosotros de gamificación en la formación online. Si lo utilizáis, si no lo utilizáis, ¿no? O en qué grado lo estáis utilizando, ¿no? Podéis hacer eso, cosas que nos activen más, ¿no? O que nos lleven más a la reflexión, a la competición o a la cooperación, ¿no? Para todo eso sirve o puede servir el juego. Y después acabamos el libro con un capítulo sobre resiliencia, ¿no? Y la resiliencia más que nunca también es el momento, ¿no? De ser resiliente, de tejer esa resiliencia. Y aquí explicábamos también cómo hacerlo en los entornos virtuales de aprendizaje, ¿no? Cómo trabajamos la resiliencia en ese contexto. Entendiendo un concepto básico de Cyrulnik, ¿no? Sobre los polivínculos, ¿no? Para él es muy importante esa comunidad, y por tanto uno de los retos también en la virtualidad es cómo hacemos comunidad de aprendizaje. O sea, hemos dicho que uno de los déficits es el abandono, entonces cómo yo trabajo esa comunidad de aprendizaje, ¿no? Y eso pasa por el, según Cyrulnik, por el amor, el cooperar y el compartir, ¿no? El cooperar es un elemento clave en el aprendizaje en línea, en el aprendizaje en general, pero en línea también, ¿no? Y el compartir también es otro elemento clave, ¿no? Para trabajar esos polivínculos. La capacidad de dar y recibir afecto es la verdadera fuente de la educación, entonces, ¿cómo hacemos que eso también ocurra en estos escenarios, ¿no? Y Julio Roguero el otro día en el Diario de Educación hacía un maravilloso artículo, ¿no? Y, y decía eso, ¿no? La escuela, también la universidad, es muy relevante la calma, el tacto, la presencia, el acompañamiento, la espera, el respeto, la atención, la confianza, la crítica fraternal, la reciprocidad afectiva normativa, la ternura, y en definitiva el amor, ¿no? Entonces, ¿cómo humanizamos esa educación? ¿Cómo dotamos, ¿no? De respeto, de atención, de confianza, de acompañamiento, ¿no? Nuestras clases. Bueno, esto sería hasta aquí porque después tengo el resumen. Entonces, a lo mejor abrimos preguntas. Ahora me lo pongo más grande. Y Ana, no sé si tú has visto ya alguna. Marina se ha leído muy bien. Salud a la tierra. Sí, la importancia del vínculo es esencial. Entonces, ¿cómo establecemos esos vínculos con nuestros estudiantes, aunque sea en virtual, ¿no? Dice, ¿cómo trabajar sin internet juegos lúdicos? Bueno, hay muchas cosas para hacer. Juegos, primero los juegos fueron sin internet, después les pusimos internet a los juegos, o sea que se puede jugar con papel y lápiz a casi todo. A ver, que hay muchas preguntas que van subiendo.
En clase de 3 horas, ¿cómo repartir el tiempo de descanso? Claro, son 3 horas totalmente sincronizadas, porque lo ideal sería eso, ¿eh? Lo ideal sería, por ejemplo, yo que sé, claro, depende de la edad de los tuyos, ¿no? Pero a lo mejor se han podido ver un vídeo antes, ¿no? Entonces, a partir de aquí tú haces un debate en clase para ver las dudas que ellos puedan tener, ¿no? Y después pueden ir a hacer una lectura o hacer un ejercicio o hacer un problema, depende de la materia, ¿eh? Entonces, esto te estoy hablando en abierto. Y después volver, ¿no? O sea, que podéis jugar con estos ir y venires, ¿no? O diseñar como cápsulas más pequeños justamente para que, para que estén enganchados todo el rato, ¿no? Ya, Ana, ya tengo micrófono, perdón, es que se Vale, atoró vale. esta cosa. La tecnología, ya ves. ¿Quieres que abramos micrófonos o te vamos haciendo nosotros las preguntas que recabamos? Sí, yo creo que mejor vosotras, ¿no? Porque, ¿Sí? Ok, Anaí, tú hiciste, Anaí, hiciste un resumen de las preguntas, las puedes por favor leérselas a Ana, que te abran el micrófono. Sí, ya, ya están ahí. Ay, gracias, ya estoy aquí. muy A bien. ver, tengo las preguntas que hasta ahorita, pero creo que corrieron más desde el inicio. Sí, sí, es que ahora Primero, estaban. sí, primero nos preguntan, ¿cómo lidiar con la ansiedad de los chicos? Claro, es lo que decíamos, es que no es que hay que lidiar con la ansiedad, sino dejar un espacio en el aula para que ellos la puedan expresar. Eh, no somos psicólogos, o sea, no le vamos a dar la solución, pero sí le vamos a dar un espacio para acogerlos, ¿no? Eso, yo creo que la frase que más he repetido estos días es ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo Sí, estás? ¿No? claro. ¿Cómo te sientes? Pues empezar cada clase como ¿cómo estáis? ¿Cómo sentís? ¿no? Eh, Así es. eso La otra pregunta. reconocer, ¿no? Ay, perdón, Sí, dime, dime. va la otra que es relacionada. ¿Cómo lidiar, Elvia Garduño nos dice, cómo lidiar con la propia ansiedad para poder ayudar a mis estudiantes? Claro, claro, es que si nosotros no estamos bien no podemos ayudar al otro. Entonces, como Claro, primero tenemos que cuidarnos, ¿no? Esto es como lo de los aviones, ¿no? Póngase primero usted la mascarilla antes de así es. ponerla a Al los niño. demás. Entonces, primero nosotros nos tenemos que cuidar, ¿no? Tenemos que bajar esta ansiedad, calmarnos, ¿no? Y a partir de ahí poder ayudar a los chicos, es que si no, no vamos a poder. Ok, siguiente. Porque sí son varias, varias. Ustedes me dirán hasta dónde. Luego Aquí, Jesús Gorostieta nos dice, Ana, ¿cuál es el número de alumnos que recomienda se conecten a una clase garantizando la participación, la calidez y el objetivo de aprendizaje? Claro, es que son los que nos tocan, o sea, o es el sea, si grupo. yo tengo en clase presencial 60 alumnos, los voy a tener en online porque son los 60, no voy a poder decir, mira, me quedo con 30. Lo ideal siempre en online que son 30, 40, pero es que son los que nos tocan. Entonces lo que podemos hacer después es hacer subgrupos, ¿no? Y en ese subgrupo ir acompañando. Pero la realidad es la que tenemos, entonces a veces no podemos elegir. Si me dan a escoger, claro, pero si no, es lo que tengo. Claro. La siguiente es de Jimena Esquivel y dice, Ana, ¿tú recomiendas que los alumnos conecten su cámara en las clases a distancia o no es necesario? ¿No puede eso inhibir a los alumnos que se pueden Sí, sentir invadidos en su intimidad? sí, esa la contestamos en el relato porque para mí sí que es muy importante verlos, ¿no? Y entonces, sobre todo al principio de la sesión, nos vemos, nos saludamos, ¿no? Nos preguntamos cómo estamos, ¿no? Y a partir de ahí, si quieres, pues ya pagamos para, sobre todo, es una cuestión de red, ¿eh? Para que aguante la red, más Ah, que por, sí, más que por otra cosa. Si los pudieras mantener a todos, perfecto. así es. Nosotros lo hemos vivido en los webinars, justamente Claro, eso. claro. Sí, sí, sí. Luego William Alfaro dice, ¿qué tiempo recomiendas en cada sesión, o sea, como de duración de cada videoconferencia? Claro, es, depende si es una videoconferencia o es un contenido puntual, porque yo puedo hacer como microcápsulas de conceptos básicos, es decir,
voy a explicar no sé qué, y el no sé qué son 5 minutos, ¿no? Y son 5 minutos, ya está, no hay Así más. es. La otra cosa es que yo necesite desarrollar algo más profundo, ¿no? O como los webinars que son más tipo conferencia, pero a veces para explicar un concepto pueden ser vídeos de 5 minutos, de 10 minutos, ¿no? Que concentro toda la atención ahí y después puedo hacer Claro. sesiones más de dudas, ¿no? De aclaraciones, de trabajo, pero para hacer una explicación concisa, cuanto más concisa, mejor. Claro, todo Ah, depende de los Ana, propósitos. Sí, sí, Ana, y aquí voy a intervenir porque es algo que hemos visto a lo largo explicamos nosotros. de Claro. los webinars que dimos estas 6 semanas, aunque no lo crean, tuvimos a más de 2000 profesoras y profesores que estuvieron, algunos tomaron todos, otros, pero bueno, al final fueron más de 2000. Y es algo que preguntaban mucho. Nosotros, está ligado este tema de la videoconferencia. Un poco la idea era que los docentes dieran su clase por videoconferencia como lo hubieran dado en lo presencial. Entonces, evidentemente, pues los estudiantes pierden la atención. Eso lo aprendimos en el curso de neurociencias aplicadas a la educación. Y una pregunta que me parece interesante es cómo mantener la atención de los estudiantes durante estas 2 horas no quiero decir clase por videoconferencia, pero pues sí, un poco durante estas 2 horas de sincronía, ¿no? Que de alguna manera es obligado que estén ahí 2 horas presentes. Entonces, Claro, lo ¿cómo que pasa es que mantener esas la 2 horas, atención? claro, pero esas 2 horas no tienen por qué ser expositivas, ¿sí? Claro, O sea, tú sí, también puedes jugar con eso, igual que lo harías presencialmente en ese sentido. Es decir, yo explico un contenido clave, les hago hacer una tarea, eh, volvemos, resolvemos dudas o los pongo en grupos, si tenemos un grupo muy grande, resuelven y volvemos y otro concepto, ¿sabéis? O sea, que tú puedes jugar con eso. No tiene que ser 2 horas de claro, yo pongo y tal, porque entonces lo puedo hacer totalmente asíncrono. O sea, yo me grabo en mi casa 2 horas y les pongo el vídeo. O sea, ahí qué interacción hay. O sea, lo bueno de la sincronicidad es que haya interacción. O sea, lo que estamos haciendo ahora, ¿no? O sea, eso es un punto fuerte de cuando estamos sincronizando. Sincronizando es porque hay algo que está pasando en este momento, ¿no? Pero si te lo puedo decir pasado mañana, pues eso puede ser un vídeo. claro. No hace falta que sea síncrono. Entonces, jugar eso con los tiempos, de qué es lo importante que pase en ese momento. Claro, si tienen que hacer, por ejemplo, un trabajo en grupo, tiene que ser justamente síncrono, no asíncrono, porque se tienen que ver, aunque sea virtualmente. Sí, claro. No, te la ponía, es un poco lo que estamos promoviendo, ¿no? Que se aproveche la videoclase y la interacción que existe en la videoclase, en la videoconferencia, para otra cosa que dar una clase magistral, ¿no? Claro, Entonces, bueno, justamente. y dentro de también un poco lo que aprendimos en neurociencias es que después de un cierto tiempo, pues meter algún elemento que haga que si hay Claro, algunos que se están distrayendo, volverlos a meter dentro ahí de esta está. dinámica, ¿no? Que, Sí, bueno, recomendábamos usar el Kahoot, el Mentimeter, que se pongan a claro, hacer trabajo colaborativo con herramientas digitales, etcétera, ¿no? Así es. claro, podemos empezar una sesión haciendo un Kahoot sobre el contenido explicado, ¿no? O que se han tenido que leer, o han tenido que ver, o han tenido que hacer. Y a partir del resultado del Kahoot, tú explicas para aclarar las dudas, ¿no? Sobre lo que no has entendido bien. Y Claro, entonces, tu intervención está muy focalizada, ¿no? Y no explicas cosas que a lo mejor ya saben, sino vas a resolver esas dudas, ¿no? claro. Así es. Y Bueno, otro que sale mucho en las preguntas, a ver si tú nos lo puedes aclarar, es la motivación Sí. interna y la motivación externa, ¿no? Porque hay varias preguntas relacionadas con la motivación. Bueno, es que los primeros que tenemos que estar motivados somos nosotros, ¿no? Entonces, si nosotros mostramos esa pasión también por lo que queremos explicar, ¿no? Es también más fácil que ellos se motiven. Ellos tienen que ver también la utilidad, igual que la presencia, ellos también tienen que ver la utilidad de venir a clase, ellos aquí también tienen que ver la utilidad, ¿no? De estar aquí en este momento, ¿no? Entonces, la utilidad en el sentido
de trascendente, ¿no? De utilitario. Entonces, o sea, ¿qué gano yo, ¿no? Estando aquí, ¿no? Como estudiante. Claro. Ostras, pues eso, me va a resolver dudas, wow. Ah, me va a poner un vídeo que ya puedo ver en otro momento. Pues paso, ¿no? Entonces, cómo aprovechar y cómo ver, ¿no? Lo importante del diseño es que en online lo más importante es diseñar la formación. O sea, lo bueno del online es que después mejoras la presencialidad. O sea, todo el esfuerzo que estáis haciendo ahora, que os parece, wow, ¿no? Esto es titánico, es que después vais a mejorar la presencialidad porque os habréis hecho una sistematización de lo que queréis enseñar que os va a revertir en bien, seguro. Sí, pues sí. Sí, mira, aquí hay una pregunta interesante que dice que ¿por qué creen que las videoconferencias son tan cansadas? Dice, ¿por qué una clase virtual puede cansar tanto? Claro, porque estás... Eso salió un artículo también el otro día. Sí, Claro, es una son realidad. estás intentas estar súper atento, ¿no? Claro, son muchas horas que pasamos en las pantallas y eso cansa, claro. No, Claro, eso o no sea, tiene por misterio, ejemplo, cansa. sí, Entonces tenemos que hablando de, hacerlo. Dime, perdona. perdóname, hablando de neurociencias, para el cerebro estar como con tantos estímulos al mismo tiempo es Claro, más cansado. claro. Y además estás eso, pues cuando estás explicando, además estás explicando, estás leyendo el chat, estoy mirando la cara de Ana para ver si va bien. Y reacciono. Sí. Y hay otra pregunta, Marueja, de cómo llevar al estudiante a una autogestión adecuada, que la autogestión en los entornos en línea, pues es indispensable, ¿no? También. Claro, Pero porque cómo llevarlos a esa autogestión. claro, es el grado de responsabilidad, ¿no? O sea, eh, en online, el estudiante que triunfa en este sentido es el más disciplinado, el que se autorregula mejor, ¿no? Esta persona que es súper también organizada, ¿no? Y tiene sus horarios, ¿no? Tiene su manera de... Porque el online pide una constancia, una perseverancia, ¿no? Que hay que también primero ayudarle en nuestra planificación para que adquiera el hábito, ¿no? Y una vez que han adquirido ese hábito, ya está. Así es. Hay una pregunta que aquí está, pero en otros webinars que hemos dado también se ha generado como muchas dudas alrededor de, y dice, es un comentario, dice, para las clases de matemáticas es más complicado el incorporar la gamificación, porque hay conceptos más abstractos. ¿Qué nos podrías recomendar? O sea, usualmente mate y ciencias es lo que nos dicen. Sí, pero ahora en la red, bueno, esta mañana me parece que salía todo de vídeos gamificados para trabajar matemáticas. O sea, es que ahora la gente comparte mucho, se comparte muchos recursos, que no nos lo tenemos que inventar todos. Es decir, que si un profesor, ¿no? De mates ha hecho una cosa súper chula, compartirla, porque puede haber eso, otro profesor de mates que dice, ostras, mira, pues esto está súper bien explicado, me va bien para mis chicos y chicas, ¿no? O sea, hoy en día hay explicaciones de mates por la red increíbles, 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 increíbles. Así Hay que es. compartir, hay que compartir. Y hay infinidad de juegos de matemáticas y ciencias totalmente, pero muchos, ¿eh? Así es. Bueno, aquí Bueno, hay y otra. también, perdón, Sí. también que la gamificación no tiene que estar particularmente ligada al área disciplinar, ¿no? Puedes gamificar como para distender, como para volver a llamar la atención, como para poder volverlas a traer. No tiene que estar relacionada con específicamente con matemáticas o con física, ¿no? Claro, sí, claro, Así tú puedes es. Integrar utilizar. el juego o integrar estas cuestiones, no tiene que estar forzosamente relacionado con lo que estás enseñando. Claro. Así Creo, es. no sé, por eso pregunto. Sí, pero es que además eso, es que ahora hay muchos profes compartiendo cosas increíbles, increíbles, increíbles. Y digo, hay muchísimas preguntas. Ahora estoy recopilando, estamos recopilando como las que se ven más frecuentes. Las recopilé en un documento y te las vamos a pasar, pero estoy agarrando algunas que te digo que se ven como frecuentes o como temas que nos han preguntado en otros lugares.
Por ejemplo, aquí dice, ¿podrías compartir alguna reflexión sobre algunas estrategias, Eduardo nos dice, de evaluación en entornos digitales considerando los variantes estados emocionales y circunstancias en casa de los alumnos? El tema de evaluación también les inquieta mucho y en otros webinars que hemos tenido también surge este tema de la evaluación. Sí. De evaluación hay un webinar, bueno, hay 2 webinars de la Universidad de Barcelona, del ICE, del IDP, Ana Barrucos, que están en abierto y los puedes compartir. Y la UOC también ha hecho unos webinars muy chulos también sobre evaluación en concreto, también los podéis compartir. Claro, la evaluación en online es todo un tema, sobre todo para las universidades o escuelas que no tenían aún referencia en estos temas, ¿no? Las que ya son online, este tema lo tienen resuelto. Pero también aquí la historia es qué pido a mis estudiantes, o sea, cómo evalúo a mis estudiantes, ¿no? Porque no es lo mismo evaluar que acreditar y después qué tipo de evaluación estoy haciendo, ¿no? Si es puramente memorística o es comprensiva, o no, porque ahí se me abre también un abanico de posibilidades en evaluación, totalmente. Yo creo que un poco también la pregunta va en el sentido de que evidentemente las condiciones de aprendizaje de los estudiantes ahorita no son las Es mismas. diferente. Están en su casa, en una situación que pues a veces desconocemos, pues eso evidentemente ha llevado a que no aprendan de la misma forma justamente por el estrés que están teniendo. Y como que sí es importante realizar estos exámenes de conocimientos ahorita, ¿no? Yo creo que también por cosas que he leído que tú también compartes, yo creo que ahorita es más importante que los estudiantes o una evaluación posible es ver qué desde su área disciplinar o lo que están estudiando, cómo están afrontando o cómo afrontarían la contingencia, ¿no? Yo creo que ahorita es mucho más importante eso que realmente saber si se aprendió un concepto o si se aprendió a multiplicar o a hacer cualquier otra cosa, ¿no? Entonces, yo creo que Sí, va más bien por ahí la idea de si es como pues ya está humano, ¿no? Ponerlos bajo esa presión de exámenes y ponerse a contestar durante una hora preguntas a lo loco. sí, y después 2 cosas. Mira, por ejemplo, nosotros, claro, aquí estamos a final de curso, ¿no? Entonces hubo como mucha alarma de los chicos van a perder el curso, ¿no? Es el alarmismo, van a perder el Sí, curso. Entonces, bueno, ¿y por qué no van a ganar el curso? Porque a lo mejor están aprendiendo otro tipo de competencias para la vida que son más válidas, ¿no? Que en la parte curricular del último trimestre, ¿no? Entonces, ¿por qué no aprovechamos, ¿no?, qué han aprendido competencialmente de esta experiencia vivida, ¿no? Entonces, ¿cómo reformulamos también la evaluación a partir de ahí? Si se puede, así es. si se puede. Claro, claro, todo tiene que adaptarse y depende mucho de los propósitos, ¿no? Claro. Exactamente. Aquí Y hay el una, momento, Y perdón. hay de las una pregunta, competencias más que del contenido conceptual. Exacto. claro, hay una pregunta de Juan Manuel López que dice, supongo que el periodo e intensidad de atención cambia Así. en los alumnos de la forma virtual a presencial. ¿Hay algún estudio al respecto? ¿Cuánto dura la atención y de qué calidad es? Claro, pero eso también dependerá, seguro que hay estudios, seguro que eso también dependerá de cómo interactúes tú como docente. Bueno, tú, todos, como docentes. Es decir, que si el docente es igual que una lección magistral, cuando es magistral de verdad, o sea, cuando el profesor, la profesora es magistral, con todas las letras, tú puedes estar enganchada 2 horas a esa persona, ¿sí? Pero porque es magistral. Entonces, tú un virtual puedes hacer que eso también sea magistral, ¿no? Pero tienes que jugar, ¿no? Como tú decías, Ana, antes, ¿no? Con los tiempos, con romper el ritmo, ¿no? Con diferentes estrategias justamente para ir manteniendo esa atención. Pero no hay la fórmula básica, no hay la fórmula básica. Hemos dicho que la virtualidad agota más porque estamos mediatizados por las pantallas y estamos con más elementos distractores. Por lo tanto, la atención es más baja que en presencial. Así es. Otra En un pregunta. Ay, sistema perdón. normal, ¿eh? Perdón, ¿Quieres, perdón. perdón, ¿quieres seguir, Ana, o No, 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 dejamos, no. Bueno, no, seguimos di con tú. las preguntas? Hay Sí, muchísimas, ¿eh? Muchísimas.
Sí, mira, ok, igual como resumiendo, vi otras que eran como de, bueno, y las clases prácticas, ¿cómo las puedo adaptar? Porque hay algunos estudiantes, o sea, resumiendo varias, que necesitan asesoría muy puntual en cosas que son prácticas. ¿Cómo le puedo hacer ahí para adaptar lo virtual o la educación en línea? Perdona que me he perdido, ¿eh? Ajá, para las Sí, clases prácticas dicen sí, que de repente es como complicado poder adaptarse a un sí. medio en línea y utilizar la tecnología, pues porque se requiere asesoría muy específica. Entonces me topé con varias preguntas que decían eso, o sea, para las prácticas, ¿qué recomiendan? ¿Qué se recomienda? Bueno, aquí las soluciones que se están dando es, bueno, primero si son prácticas más de laboratorio y tal, las simulaciones, simular, porque para el cerebro le es igual la realidad que la simulación. Entonces, hacer Sí. simulaciones. Y si no se pueden hacer simulaciones, pues son casos prácticos, ¿no? Pero eso, claro, no es lo mismo que hacer una práctica, ¿eh? Pero bueno, es lo único que se ha podido hacer, simular o hacer casos prácticos. Trabajar otra vez las competencias. Bueno, Ok. y aterrizando las preguntas a lo de las sí emociones, está esta pregunta de Yolanda Chuye que dice, ¿cómo desarrollar la resiliencia en nuestra aula virtual? ¿Qué recomendaciones nos puedes brindar? Bueno, hay cosas que son básicas, ¿no? Hemos dicho hacer la comunidad, entonces, como también que no se sientan solos, ¿no? ¿Cómo hacemos eso, sentir que son comunidad de aprendizaje, ¿no? Y cómo trabajamos eso en lo virtual también. Cómo saber que están acompañados, cómo trabajar su confianza, ¿no? Cómo trabajar su iniciativa, cómo trabajar su autoestima. O sea, todos esos son elementos que estarán facilitando la resiliencia también. Ok, aquí hay una pregunta de Juan Carlos, perdón, Juan Claudio Ortiz, y dice, algunos alumnos tienen una actitud similar hacia la clase, ya sea en forma presencial o a distancia. ¿A qué crees que se deba? Y vi varias preguntas que tenían que ver también como cómo trabajar con actitudes a nivel, pues, en línea, pues, o en la virtualidad. ¿Actitudes en qué sentido? Pues no sé si decía, bueno, esta pregunta, había varias de actitudes, de cómo trabajar con ellas, a lo mejor cómo favorecerlas, cómo trabajarlas, y esta de Juan Claudio en especial dice que algunos estudiantes tienen actitudes parecidas Sí, en línea y en presencial, que cómo pueden trabajar eso o a qué cree que se debe. pero bueno, es que esta última parte es la que me pierdo. Sí, Las actitudes se pueden trabajar igual en presencial que en virtual, ¿eh? O sea, lo único que tenemos que hacer es nosotros como docentes, al principio ser más creativos porque estamos fuera de nuestra, de lo que dominamos, ¿no? De lo que controlamos, ¿no? Pero si nos atrevemos a probar cosillas y vemos que va funcionando, después ya nos empoderamos y nos atrevemos a más, ¿eh? Que también es lo que decíamos antes de la frustración del profesor. ¿Eh? Y las actitudes tú las puedes trabajar de mil maneras. Claro, depende de qué tipo de actitud quieras trabajar, ¿no? Pero desde así cosas es. más reflexivas a también casos prácticos, bueno, a situaciones gamificadas, a juegos de rol, claro, depende de lo que quieras trabajar. Ok. Ay, bueno, varios piden que se repita, por favor, que ha estado corto, que está muy interesante. Vamos a leer otra. ¿Cómo hacemos de Miguel Ángel Bravo? ¿Cómo hacemos subgrupos en forma virtual? ¿Qué cursos podemos implementar para trabajar con grupos? Bueno, Yo creo que ese, el Zoom mismo, sí, dilo, no, perdón. Marina. No, 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 no. dilo. No, está Di tú. bien, sigue, sigue, sigue. No, es que decía que como enfocarlas más al trabajo de las emociones, ¿no? Lo de los subgrupos, si estás en la Ibero, te puedes comunicar con nosotros y te decimos cómo hacerlos. Pero sí me gustaría como sacarle jugo, Ana, en relación a todo lo de las emociones, ¿no? Aquí, por ejemplo, no es que no sea importante, claro que es importante, pero pues hay que sacarle jugo a Ana ahorita que está con este tema. Hay una pregunta que sí me parece, o sea, un comentario, ¿no? Se habla de resiliencia, la cual es la capacidad del ser humano para superar situaciones adversas e incluso salir reforzado de ellas.
Sin embargo, al estar en línea, la capacidad para poder atrapar el conflicto del alumno en su correcta magnitud para apoyarlo a salir adelante del trauma, sin hacerlo dependiente, lo cual es extremadamente difícil, ya que su atención, grado de responsabilidad y perseverancia se ven mermadas, por lo que resulta básico conocer qué debo hacer, dónde buscar conceptos y esquemas de apoyo para sacarlos adelante. O sea, evidentemente es como, como que, y es un poco lo que te comentaba antes del webinar, que dos de las grandes preguntas o preocupaciones de los docentes que hemos detectado, por un lado, pues es esta parte de las evaluaciones y los exámenes y cómo se van a hacer, pero la otra gran pregunta que tienen, porque están como muy comprometidos con sus estudiantes, es cómo darles este apoyo, ¿no? Sabemos que pues la mayoría no somos psicólogos ni psiquiatras, ni sabemos cómo manejar estas situaciones, pero igual y hay algunas cuestiones que igual podemos detectar en línea o cómo podemos hacerlas para detectarlas en línea y en todo caso encauzar a ese estudiante para que reciba la atención que merece de profesionales, ¿no? Porque nosotros no nos podemos a darles terapia o a darles consejos en ese sentido. Sí. ¿Cómo detectas esas cosas en línea? Esas Mira, emociones. yo creo que es estar atento, pero igual que estarías atento en presencial, ¿eh? Es esa mirada que tienes tú como docente. Por eso, por ejemplo, decíamos, ¿no? De encender la cámara al primer momento de clase para verlos, que esto parece una tontería, pero es una manera también de detectar. Si yo veo a una persona que está muy, ¿no? Muy triste o está muy dejada, ¿no? A lo mejor después le digo, Paula, cuando acabemos la clase, quiero hablar un momento contigo, ¿no? Y entonces haces como una mini tutoría para cotejar si esa primera intuición es cierta o no es cierta, ¿sí? O sea, pero igual que lo haríamos presencialmente, pero eso es tu actitud como docente de querer ver más allá, ¿no? Que tu currículum no solamente es un contenido, ¿no?, puramente academicista, sino que también es ese acompañar al estudiante, ¿no? Entonces, esa es una actitud nuestra, ¿no?, también de querer ver cómo están y dejarles ese espacio también para expresarse, ¿no? Así es. Mire, por ejemplo, acá hay otra pregunta relacionada con el tema de Susana González. Dice, ¿es válido que se dediquen unos minutos a las sesiones sincrónicas, videoconferencias, o una sesión completa para hablar de las emociones y cómo se sienten los alumnos y dejar por unos momentos los contenidos? Para mí sí, yo os digo, eh, nuestros estudiantes de prácticas pidieron hacer 2 seminarios sobre cuidados y lo que han propuesto es un espacio en un Padlet, ¿sí?, un muro, donde cada una de ellas expresa qué hace para cuidarse, ¿no? Entonces han compartido sus experiencias del cuidarse, ¿no? O otra propuesta ha sido compartir, estas son cosas muy sencillas, compartir, y son propuestas de ellas, compartir una foto de su vivencia del confinamiento y qué emoción estaba ligada a esa foto, ¿no? Entonces, es una manera de trabajar las emociones indirectamente, ¿no? Pues esta foto me ha dado calidez o me ha dado esperanza, o cuando estaba triste miraba esta foto, o ¿no?, cuando tenía rabia miraba esta otra foto. Entonces, bueno, ahí se ha podido después trabajar esas emociones. Aquí Así es. vuelven a decir que no somos psicólogos. Ujú. Evidentemente voy a hablar por parte de la Ibero. Cualquier atención psicológica, cualquier apoyo psicológico a estudiantes, los responsables es en la CAEU. Pónganse en contacto con ellos. Y para docentes ahorita se me olvidó el nombre, creo que es el doctor Tena. De todas maneras, si se comunican con vicerrectoría, ellos les pueden dar esa orientación, pero todo lo que esté relacionado con estudiantes es con el CAEU de la de Jefi. Así que bueno, la universidad está preocupada también por estos aspectos, ¿no? Entonces ya hay maneras de apoyarlos. Antonio Tena, nos corrobora Vanessa. Sí, Ujú. Antonio Preguntaban Tena. aquí qué quería decir flexibilidad, y como es uno Ujú. de los ejes del Triforce, sí que quería explicarlo. Sí, Flexibilidad en el sentido, pues eso, ¿no?
La flexibilidad cognitiva, pero también aplicada al aula, ¿no? Pues que a lo mejor tú tienes que explicar este día esta cosa, pero en vez de esta cosa explicas la otra porque, pues porque has detectado que los estudiantes no acababan de entender no sé qué otra cosa, ¿no? O si la fecha de entrega es no sé qué, pero ha pasado no sé qué otra cosa, pues a lo mejor podemos negociar esa fecha si entre todos nos ponemos de acuerdo. O sea, eso es flexibilidad, ¿no? Adaptarse, ¿no?, a la situación y a las personas. No es ceder, es flexibilizar. Sí, Sí. Sí, también, es un poco lo que comentamos, ¿no? Que se asocia como que la educación en línea a esta flexibilidad de que pueden hacer lo que quieran a la hora que quieran y pues no, finalmente es un entorno formal en que hay que cumplir con ciertas fechas y cosas así, pero bueno, pues se puede ser flexible en estos momentos, ¿no? Si no lo pudo entregar el viernes porque estuvo cuidando a su mamá, pues puedes dejar que te lo entregue la semana que viene, ¿no? Pero bueno, es un poco esa idea que también das tú, Ana. A ver, hay sí. más. No sé, ¿quieres seguir con las otras diapositivas? Porque quedan Sí, ocho bueno, minutos, son, Ana. son dos de resumen y ya. Espérate que tengo que mover esto. Aquí. Ahora. Pues yo decía, como resumen, un poco de emoción de paciencia, ¿no? Porque con las tecnologías sabemos que eso, que la paciencia es esencial. Un poco una emoción de riesgo, ¿no? De probar, de atreverse a entrar y salir, ¿no? Y probar también las nuevas posibilidades de la red. Una emoción de solidaridad, ¿no? De compartir, de dar, de recibir, ¿no? Del crear y de recrear, ¿no? Lo que decíamos, ¿no? Si hay un profesor que ha hecho una cosa súper chula, compártela y que el otro comparta con el otro y entonces entre todos nos enriquecemos, ¿no? Una emoción de tolerancia, ¿no?, ante otras maneras de hacer, de comunicar, de atender, de responder, ¿no? Una emoción de ingenio, de creatividad, de curiosidad por seguir aprendiendo, ¿no? Un poco de emoción de disidencia, de tomar nuestro propio camino, ¿no? Porque a veces tenemos que elegir. Y una emoción de equidad y calidad, ¿no? De cómo atender la diversidad que tenemos, ¿no? Sin perder la calidad de la educación. Una emoción, un poco de emoción de nada, para escucharnos y ser más humanos, ¿no? Y un poco de emoción para ti y para nosotros. Porque la educación efectiva es la educación afectiva. Y como dice Mubarak, ¿no? Las relaciones como la pedagogía definitiva, ¿no? Son la pedagogía definitiva. Mm. Y con esto acababa, por tanto, ¿te queda alguna preguntilla? Uy, yo creo que van a seguir llegando y llegando y llegando preguntas, ¿no? Aprovechen que bajamos telón en 5 minutos. Muy bien, Y además, sobre entre todo que ellos también se van dando. Para Ana ya es la tarde y también empezó temprano, ¿no? Sí, Sí. claro. Una pregunta que hizo Roserena. Ana, ¿piensan reimprimir o reeditar el libro recomendado? Desafortunadamente, según varios proveedores, está agotado y de hecho en Pues México no está. lo tendremos que tomar en cuenta. Ana, que si puedes poner la diapositiva anterior, porfa. Anterior. Sí. A ver, espérate un momentillo que tengo que mover esto. Están preguntando mucho por la presentación. Lo que vamos a hacer es compartir la grabación del webinar. ¿Este? ¿Cuál es la anterior? Porque la anterior es esta, ¿eh? Las relaciones como la pedagogía definitiva, me imagino. Esa es la anterior de la que estaba. Sí, me imagino que es esa. Muchas gracias, Ana. Muchas gracias por la conferencia. No podrían tener el libro de forma electrónica, el de emociones, pues hay que Sí, hablar sí, sí. A lo mejor si con, está liberado, podría también Ay, compartir. sí. Ay, a mí también me sí, no interesa. lo sé. Bueno, lo Bueno, indagaremos. sí, todos son ahorita ya agradecimientos por compartir tu experiencia. Eh, Híjole, es que son un montón. Sí, no, no. Por eso te decía, yo no sé cómo le haces. Si quieres llevar el webinar con las preguntas, híjole, si es así, no, no han parado, no han parado. Muy bien. Sí, Bueno, bueno,
si era esto más o menos lo que esperabais, porque nunca... Sí, siempre todo lo que nos compartes es muy interesante, muy importante, sobre todo ahorita ya ves, hubo muchísimo interés, creo que es un tema que, pues que todos estamos preocupados tratando de manejar. Lo que Claro, nosotros hemos visto, te digo, a lo largo de estos webinars que estuvimos dando, es el gran compromiso de los docentes con sus estudiantes, ¿no? Y es emocionante, la verdad es que para nosotros ha sido muy emocionante ver la respuesta que hubo y sobre todo ver ese compromiso por parte de ellos de querer llegar a sus estudiantes. La frustración que tenían era un poco eso, ¿no? Como cambia claro. todo, pues no estamos, muchos no estamos acostumbrados de pasar a presenciar al virtual de esta manera y pues es difícil, ¿no? No, moverse de un lado al otro es muy, como que hay mucha incertidumbre, pero sí, el compromiso que hemos visto por parte de los docentes ha sido, yo creo que en todo el mundo, ¿no? Y la Ujú. colaboración que ha existido de compartir materiales, de compartir cosas, ha sido también increíble. Y pues hablando de emociones y emociones en este caso, yo lo que creo es que esta pandemia, pues sí es horrible lo que está pasando, hay mucha gente que está sufriendo mucho, pero también ha sacado un lado muy positivo de las personas, ¿no? Y nosotros que nos dedicamos a la educación y estar en contacto con gente joven, además, que son el futuro, pues ver ese compromiso y esas ganas de ayudarlos y de acompañarlos, pues no se compara con nada. Entonces, también, pues, mil gracias por querer compartir toda tu sabiduría, que es mucha. No, ya ves. Te agradecemos muchísimo. Te dejo la palabra para que cierres el webinar. No, no, eso muy, estoy bueno, muy a gusto con vosotros, eso pues estoy como en casa, ¿no? Estamos Sí, ya en casa, sabes. pero en casa. Y, y espero eso, que os haya servido un poquillo para reflexionar conjuntamente, ¿no? Y muchas gracias, Ana, como siempre, por la organización de los eventos. De que, Ana. Gracias a ti por aceptar, porque sé que estás también con mucha cosa encima, como todos, ¿no? Sí, sí. Y eso, felicidades también a la gente por querer aprender siempre, ¿no? Eso siempre es interesante. Sí, pues ya ves cuánta, no hubo cupo, o sea, quedó mucha gente fuera, de hecho, no tenemos licencia para más, pero bueno, para más, Eh, para que entraran más personas, ¿no? Pero bueno, pues mil gracias, Ana. Muchísimas gracias a todos por participar. Vamos a, bueno, pues a tener también las preguntas. En cuanto tengamos el video, les hacemos llegar donde lo vamos a colgar. Seguramente es en el canal de la de Amet. Y pues bueno, cuídense mucho, por favor. sí, Sigamos aprendiendo, que esta pandemia nos sirva para aprender, desaprender y volver a aprender una vez más, en colaboración sobre todo. Y Ana, pues que todo el mundo esté allá, por allá con tu familia y todo bien. Un vale, besazo también a David Bueno, claro. que por ahí, sí, que estén todos muy bien, de verdad. Eh, Cuídense mucho y Igualmente, igualmente. seguimos en este mundo, así que a tirar para adelante. En Davant. Gracias. Al contrario, gracias. Gracias Cuidado. a todos, a todas y a todos. Muchas gracias. Cuídense mucho. Mira, ahí vemos las caritas. Sí, Eso a mí me encanta. Rocío, Montserrat, Jaime, Raquel, Patricia, Rafael, mira, mira. Isabel Carter. Hola, Isabel. Qué bueno, qué gusto verte. Sí da emoción verlos, porque uno sabe que andan por ahí, pero ver que están bien da mucho gusto. Rosa, Elena, Claudia, Karina. Adiós a todos, Miriam. ¿Ves? Ahora sí los pudiste ver, Ana. Sí, sí, ahora sí. Ahí sí. Qué bueno. Oh, que se están desconectando ya. ¿Quedas un segundo y platicamos un segundo o ya te tienes que ir, Ana? Como quieras. Ahora lo que no sé es cómo quitarla.
Presentación. Allí. Nada más te sale un botoncito de on share screen, de dejar de compartir. No, es Pero compartir. ya no se ve, ¿eh? Yo no la Sí, veo. Ya no está compartiendo. No, vale, ya vale. no, ya Por no. eso a lo mejor no me sale. Ana, si quieres, abrimos otra sala para que platiques con Ana Forés. Sí, Ok, vale. te Sí. paso el link. Rubén, Hasta luego. adiós, Marina. Sí, ahorita te paso el link, Ana. Vale. ¿Sale?